Muy bien, pues vamos a comenzar con la clase de hoy. La semana pasada hablamos sobre las cuatro fases de la luz. Si recuerdan, creo que el tema de las cuatro fases de la luz es un tema que requiere que profundicemos, tiene muchos detalles y creo que ahí hay mucha bendición para nosotros. Entonces, ¿cómo debemos ver las cuatro fases de la luz? Hace 8 días decíamos que pues tenemos la fase uno que es como el punto en el cual estamos recibiendo, ¿no? La fase 2 es el despertar del deseo de compartir. La fase 3 son las dudas, los miedos, el que yo empiezo a ver como lo bueno y lo malo de las situaciones. La fase 4 es el rompimiento de la vasija y nuevamente viene una fase uno. Hablamos que siempre hay una continuidad en todo, no existe la muerte, no existe el fin, no existen los límites, sino simplemente es una continuidad. O sea, si yo, por ejemplo, tengo una relación de pareja y en mi relación de pareja, pues conocí a esta persona, me enamoré, me gustó, etcétera, en la fase uno. La fase 2 sería como que quiero salir con ella nuevamente y quiero estar con él, con ella. La fase 3 de ese ejemplo sería que empiezo a ver como sus detalles, empiezo a ver sus defectos, empiezo a ver como tanto lo bueno como lo malo y un poquito más me enfoco en lo malo en la fase 3. Empiezo como a ver con claridad. En la fase uno recibo el regalo, pero no lo veo claramente. Es como cuando nos llega algo, nos pasa algo y pensamos, esto que me pasó es algo muy bueno, pero en realidad no lo veo con claridad. En ese momento solo lo tomo como con la emoción de lo que estoy recibiendo. En la fase 3 es como que vuelvo a mirar el asunto, pero ya lo empiezo a ver, pues ya con un poquito más de conciencia, ¿no? Ya lo veo de un lado, ya lo miro del otro lado y empiezo a ver, esto no está tan padre, esto no me gusta, esta situación es como difícil. En la fase 3 digamos que vuelvo a reconectar con la situación, pero desde un aspecto de verdad. O sea, ahora sí veo la verdad. En la fase 3 ya comienzo a ver la verdad. En la fase 4 pues simplemente yo renuncio a seguir adelante con esa situación, pero finalmente pues voy a volver a una fase uno y voy a volver a conocer a otra persona. Entonces, en la fase uno conocí a la persona, me enamoré, o me gustó, la fase 2 quiero salir con ella otra vez, empiezo a salir, continúo saliendo. En la fase 3 de la luz, como que empiezo a ver sus defectos, empiezo a ver sus lados flacos, y en la fase 4 ya no quiero continuar con la relación. Es como el proceso de las cuatro fases, pero ahora vamos a platicar cómo mantenernos en la fase, cómo mantenernos en la fase, en un continuo y no llegar al punto de tener que ir al rompimiento, ¿no? Y también vamos a hablar de algo que es muy importante, que es como nuestra autoestima, y cómo poder aplicar las cuatro fases de la luz en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que nos mueve en el día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la fase uno de la luz, a lo mejor Dios me dio el regalo de ser a lo mejor muy hábil en cuestión de hablar en público, ¿no? O sea, en la fase uno Dios me dio esa bendición. En la fase 2 de la luz, pues me dan ganas de hablar y otra vez hablar y otra vez hablar y otra vez hablar y me dan ganas de hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. En la fase 3 entro en periodos en donde me da miedo, en donde ya a lo mejor como que no me lanzo tan fácilmente al público, en los que evito un poquito como el hablar en público. ¿Cómo mantenerme en la fase uno y 2 de la luz en cada cosa, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, si yo estoy en la fase 2, que es cuando estoy empezando a hablar, ya descubrí que tengo ese talento, ahora empiezo a hacerlo, empiezo a hablar en público.
En la fase 3 de la luz, asumo la responsabilidad del regalo que Dios me dio y me meto a estudiar para desarrollar mi habilidad. Y me meto a estudiar y a practicar para desarrollar mi habilidad. Ese tomar responsabilidad y desarrollarle el regalo que Dios me dio, me va a dar la bendición de poderme mantener en la fase 1 de la luz y 2. O sea, me va a mantener en fase 1 y 2, no me va a dejar bajar a fase 3 y 4. Entonces, por ejemplo, volvemos al ejemplo de una relación de pareja, fase 1, lo conozco, fase 2, me enamoro, me dan ganas de estar con él, de volver a verlo, de salir con él. Fase 3, como que tengo mis dudas de seguir adelante, pero en lugar de ir a la fase 3 y bajar a ese estado de conciencia, tomo responsabilidad de la persona, tomo responsabilidad de que quiero estar con esa persona y a lo mejor me voy a una terapia donde nos ayudan a ver lo bueno del otro, nos enseñan a conectar con la energía de la otra persona, o leo un libro, o asumo la responsabilidad de que realmente quiero estar con esa persona y recibo toda la sabiduría o la enseñanza que me va a permitir fluir con mi energía hacia esa persona. Cuando yo hago esa parte de tomar responsabilidad, no dejo que mi conciencia baje de la fase 2 a la fase 3. Bajamos a la fase 3 o entramos en fase 3 en nuestra vida porque no tomamos responsabilidad de los regalos que Dios nos dio. Es más, se los voy a decir así, ni siquiera soy consciente de las bendiciones que Dios me está dando. Por ejemplo, pues todos los días nos da todo, ¿no? Desde la mañanita, pues si eres consciente, pues te deja respirar. Ya de entrada te dejó despertar y volviste a respirar, ya te volvió a dar la vida. Fase 1. Fase 2, pues ahora con esta vida, pues entonces voy, hago cosas, hago mi trabajo. Fase 3, híjole, el día para mí ya representa como algo bien rutinario y ya como que no me gusta lo que estoy viviendo. Entonces, si para retornar a la fase 2 y a la fase 1, necesitaría yo estar en un estado de conciencia donde pues tomo responsabilidad de eso y regreso nuevamente tomo responsabilidad y retorno al, a la práctica del agradecer el día, del reconocerle a Dios que me dejó despertar. La gratitud me podría mantener en fase 1 y 2. Entonces, la fase 1 y 2 siempre tiene que ver con reconocer o aceptar o visualizar o ser consciente de todo lo que la vida nos está otorgando. La vida nos está dando todo el tiempo todo, ¿no? La luz nos está dando, decíamos hace rato en el Ana Bejoa, reconozco que mi sustento viene de la luz y no hay otra fuente. Significa todo lo que la luz me está dando, todo absolutamente entiendo, todo lo que me está pasando, entiendo que viene de la luz. Por lo tanto, como todo lo que me está pasando, yo entiendo que viene de la luz, entonces acepto las situaciones y tomo conciencia de ellas, ¿no? Tomo conciencia de que es un regalo, es algo que me está dando la luz sin que yo lo merezca incluso. Por ejemplo, nos llega una clase o nos llega un video, nos llega un libro, nos llega un entendimiento, nos llega una enseñanza, nos llega un nuevo maestro, nos llega una pareja, nos llega un amigo, nos llegan muchas cosas todo el tiempo y llegan a nuestra vida. Nos llega dinero, nos llegan muchas cosas, muchas bendiciones. ¿Cuántas de esas bendiciones y cosas que nos pasan, nosotros las tomamos como que estoy en este momento siendo consciente de que estoy recibiendo ese regalo, ese obsequio? ¿Y cuántos de esos obsequios que estamos recibiendo, nosotros hacemos un esfuerzo de manera consciente por recibirlos totalmente? Por ejemplo, conozco a alguien y me enamoro, pero no quiere decir que realmente voy a recibir la paz en el hogar, que es la bendición que viene con la pareja. Entonces, conozco a alguien y me enamoro, pero eso no quiere decir que yo me voy a enamorar y voy a saber cómo tratarlo y voy a crear felicidad y voy a crear una bendición en mi casa. No quiere decir necesariamente eso. Yo solo conocí a alguien, pero del punto en el que conozco a alguien al punto en el que ya estoy generando una bendición con ese alguien, hay un proceso y en ese proceso es donde
entra la parte de tomo responsabilidad de la situación. O sea, me aseguro de que realmente voy a exprimir lo que la luz me está otorgando. Si la luz me está dando una pizca de respiración y de oxígeno y mi cuerpo todavía sigue vivo y sigo sano, pues entonces voy a usar esa salud para beneficiar a otros o para hacer o para otorgar alguna bendición. Y entre más yo desarrolle mi nivel de conciencia, voy a entender para qué puedo ocupar, por ejemplo, mi vida, o para qué puedo ocupar mi salud, o para qué puedo ocupar los 10,000 pesos que recibí, o para qué puedo ocupar y cómo lo puedo ocupar. Entre más yo entienda para qué puedo ocupar esto y cómo lo puedo ocupar, yo soy una vasija más grande para recibir más. Por ejemplo, si una persona tiene una pareja y entiende, ok, esta pareja lo puedo, o nos ocupamos, pero yo lo puedo ocupar a él o a ella para que yo pueda abrirme, por ejemplo, en el caso de mí que soy hombre, pues yo puedo ocupar a mi esposa como para que yo me abra a compartir más y más y más y mi vasija se abra. Y puedo ocupar mi relación para que yo pueda darme totalmente sin ningún tipo de límites y tratar de llegar a ese nivel de no tener ningún límite con ella. Ese sería como mi nivel de conciencia con respecto a cómo puedo darme en mi relación de pareja. En cuanto yo lo entiendo, entonces la luz genera más amor y genera más conexión y genera una relación más poderosa entre mi esposa y yo, porque yo estoy conectando con ella en ese nivel que no es de fase 1. En la fase 1 simplemente es enamoramiento, me gusta la persona y ya. En la siguiente fase es, ahora me gusta la persona, pero ahora entiendo que esta situación se debe manejar de esta manera. Pero ahora profundicé y entiendo que se debe manejar de esta forma más profunda y cada vez es más precisa el conocimiento de lo que tengo que hacer con la energía. Y entre más preciso sea mi conocimiento y comprensión de lo que tengo que hacer con cada cosa que recibo, eso me va a permitir mantenerme flotando en fase 1 y fase 2 de la luz. Y sin ir a fase 4. Entonces, muchas personas están pasando por muchas pérdidas, están pasando por robos, están pasando por, no sé, divorcios, están pasando por procesos de fase 4, que es el rompimiento de la vasija. Pero necesitamos entender que ya ni modo, ya pasamos por ese proceso, pero pude haber evitado ese proceso si yo hubiera entendido para qué la luz me regaló una pareja, si yo hubiera entendido para qué la luz me dio 50,000 pesos, si yo hubiera entendido para qué la luz me dio, no sé, la vida, la energía, la inteligencia, y empiecen a observar todo lo que la luz nos está dando desde la mañana, nos está dejando, me dejó respirar, me dejó salir a caminar, me dejó ir a trabajar, me dio inteligencia para hacer algo, me dio, o sea, todo lo que la luz me está otorgando todo el día, y yo hasta qué punto entiendo de forma profunda con qué propósito me está dando eso. Ese es el tamaño de vasija que tengo como ser humano. Cuando hablo de vasija, es el nivel de recepción que tengo. Por ejemplo, si tengo una vasija grande para el dinero, pues entonces podría recibir todos los días dinero y todos los días dinero y todos los sin electrocutarme, porque la vasija es grande. Pero si mi vasija es pequeña, pues entonces voy a recibir dinero de vez en cuando. Y la diferencia entre si recibo dinero de vez en cuando y si recibo dinero constantemente es el tamaño de la vasija y el nivel de conciencia que tengo con respecto al dinero. Yo recibí, no sé, 10,000 pesos, ¿no? Y eso es fase 1. En fase 2, pues me dan ganas de ir a gastarlos. Quiero ir a, no sé, a comprarme algo. En la fase 3, entiendo que si yo sigo en ese tema de gastarme los 10,000 pesos, pues eventualmente empiezo a no tenerlos y empiezo con la conciencia de carencia y con la conciencia de pobreza. Pero si yo entiendo que los 10,000 pesos me llegaron para que yo pudiera revelar la luz, para que yo pudiera compartir, para que yo pudiera hacer feliz, no sé, a mi familia, para que yo pudiera hacer feliz a mis empleados, para que yo pudiera hacer feliz a algunas personas a mi alrededor, para que yo pudiera dar caridad,
para que yo pudiera dar diezmo y lo comienzo a entender y a profundizar, el dinero, amigos, en lugar de desaparecerse, va a llegar en cantidades mayores cada vez que yo no solo lo entienda, sino lo lleve a cabo. El entendimiento debe de ir unificado con la acción. Entonces entiendo que el dinero que me llega es para compartir. Pues a ver, empiézalo a compartir. Si lo empiezas a compartir, realmente significa que lo estás entendiendo. Ahora, entiendo que una porción de ese dinero es para que yo pueda dar caridad. Vale, empieza a dar caridad con un 10%, empieza a dar caridad cada que te llegue un peso, 10 centavos son de caridad. Entiendo que otro porcentaje es para el diezmo, otros 10 centavos son para el diezmo. Y lo empiezo a hacer 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 y empecé con un peso y ahora tengo 20 y mañana tengo 50 y en un mes ya tengo 80,000. ¿Cómo llegué de un peso a 80,000 haciendo crecer mi vasija? ¿Y cómo hice crecer mi vasija? Manejando las 4 fases de la luz directa. Y si tú estás acostumbrado y estás en un nivel de estancamiento y ya te acostumbraste a eso, bueno, y así quieres estar, vale, desconéctate ya de la clase y quédate ahí. Pero si a lo mejor quieres ir al siguiente nivel, que es, pues quiero crecer, quiero sentirme más enamorado de mi pareja, quiero tener más dinero, quiero que prospere, no sé, mi negocio, quiero a lo mejor entrar en un nivel de apreciación con la vida, quiero ponerme alegre, quiero ser yo mismo, a lo mejor quiero ser una persona muy exitosa, no sé, lo que sea que tú quieras, lo que sea que quieras lograr y donde quieras mejorar y donde quieras moverte hacia la prosperidad. Prosperidad significa tenerlo todo. Entonces, cualquier cosa que tú quieras prosperar, lo que necesitas es entender las 4 fases de la luz, analizar en qué fase de la luz estás y llevarte nuevamente a la fase 1. Entonces, si a lo mejor les decía hace rato, estoy en el tema de la pareja y estoy en la fase del divorcio, porque ya como que veo siempre lo malo en mi pareja y como que ya no la tomo en cuenta y como que ya ese tema pues la estoy como alejando un poco de mí, pues entonces significa que estoy en fase 3, entre fase 3 y fase 4, ¿no? Entonces ahora voy a tomar responsabilidad, voy a empezar a ver libros, cursos y voy a empezar a informarme de cómo es que Cristian debe, o no, un varón debe tratar a su mujer, cómo Cristian debe cambiar y transformarse para tratarla y para hacerla feliz. Y entonces empiezo a tomar responsabilidad, empiezo a escuchar las clases, compro un libro y en el escuchar las clases y comprar un libro, comienzo a practicarlo, lo que estudio, y entonces empiezo a sentir nuevamente amor. Y no solo empiezo a sentir nuevamente amor, sino empiezo a sentir un amor más profundo, porque esta vez el amor que siento por ella ya no viene de simplemente recibí, conocí, sino esta vez el amor que estoy sintiendo por ella es un amor donde yo lo estoy generando. La diferencia entre fase 1 y fase 3 es que en la fase 1, bueno, en la fase 3 como fase 3 impulsada hacia la fase 1, la diferencia entre ambas cosas es que en la fase 1 lo recibo gratis, fácil, sin conciencia. Ni siquiera fui consciente del regalo. En la fase 3 me esforcé, le quité el pan de la vergüenza, tomé responsabilidad, estoy siendo proactivo y estoy haciendo todo lo que en mí corresponde para que yo pueda lograr esa meta. Y es importante que yo lo haga de esa manera, porque si lo hago de esa manera, entonces voy a sentirme causa de mi felicidad. En la fase 3, cuando lo impulso hacia la fase 1, empiezo a sentirme que yo soy causa de mi propia felicidad. Entonces, vamos al ejemplo del dinero. Gano 50,000 pesos al mes. Imagínense, gano 50,000 pesos al mes. Y en esos 50,000 pesos al mes que gano, pues así ya llevo varios, no sé, 10 meses, 11 meses ganando 50,000 pesos, está muy padre, pero de repente empiezo a sentir
como que me siento triste, como que ya no tengo la misma energía, como que incluso he perdido como el entusiasmo y de repente como que me empiezan a bajar mis metas, ya no estoy logrando las ventas y empiezo a bajar mi nivel de ingresos y de repente como que incluso corro el riesgo como de perder el negocio, como que me peleo con mis compañeros, como que mis empleados como que ya no están trabajando igual, entonces como que mi negocio como que incluso peligra en que se rompa la vasija totalmente y me quede sin negocio. Acuérdense, sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero de la fase 1 que estoy recibiendo los 50,000 a la fase 3, 4 que estoy a punto de perderlos, voy a vivir un proceso que aunque la energía no se pierde, en el momento, en el proceso de transformación está voy a vivir un periodo de pobreza, de carencia. Entonces, en ese proceso es cuando nosotros debemos por ejemplo, ahí estoy ganando, estoy ya sintiendo que no estoy entusiasta, que no estoy contento. Entonces, ahí es donde tengo que tomar responsabilidad. ¿Qué tanto sé y conozco en el tema del dinero? Y esa es la pregunta que se deben hacer. ¿Qué tanto sé y conozco en el tema del dinero? Sé qué es el dinero, sé para qué sirve el dinero, sé cómo utilizar el dinero, conozco las leyes y reglas espirituales del dinero, sé cómo generar felicidad con el dinero, sé cómo tratar a las demás personas cuando tiene que ver con el dinero. ¿Qué tanto me conozco, qué tanto conozco el dinero y qué tanto sé cómo relacionarme primero de mí hacia él y luego qué tanto sé relacionarlo a él con los demás? En función de esas preguntas vas a descubrir tu estado de conciencia con respecto al dinero. Y en función de descubrir tu estado de conciencia con respecto al dinero, va a ser, ese es el nivel de vasija o el tamaño de vasija que tienes. Si ya recibes 50,000 pesos, pero te digo que estás en esos altibajos, a veces bien, a veces mal, pues significa que no tienes aún clara la conciencia de lo que es el dinero y cómo utilizarlo. Entonces, ahí qué podría hacer, pues ahí es donde vengan los cursos de autoayuda, ahí es donde empiezo a aprender, ahí es donde compro un libro, ahí es donde comienzo a alimentarme y a enriquecerme de la enseñanza. ¿Para qué? Pues con el primer libro aprendí que el dinero sirve para dar. Con el segundo libro aprendí a poner límites, aprendí a cobrar, aprendí a no hacerme daño, aprendí a tratar a las demás personas con el dinero y hacerlas sentir bien y hacerlas crecer en su energía y darles energía cuando les doy dinero. Y empiezo a tener como muchas enseñanzas de cómo conectar con el dinero y en función de que yo lo entienda y lo aplique, todo eso, mi vasija es más grande. Entonces, como ahora hago sentir bien a las personas con el dinero, como ahora sé cobrar, no me da pena, como ahora puedo fácilmente ponerle límites a las personas cuando están invadiendo como mi espacio que no deben invadir, o sea, cuando ya aprendo todas esas cosas, esos aprendizajes, entonces no solo soy vasija para recibir 50, soy vasija para recibir 100. Y de ahí es cuando empiezan a pasar cosas en mi vida que me empiezan a hacer crecer económicamente. De repente llega otro cliente y de repente, no sé, me ofrecen un bono más y todas esas cosas que empiezan a llegarme y todas esas bendiciones que empiezan a fluir hacia mí, que no tenía yo pensado, que no tenía yo pactado, llegaron justamente cuando yo empecé a desarrollar mi conciencia del tema del dinero. Y lo mismo va a suceder cuando yo desarrolle mi conciencia en el tema de la pareja, me voy a sentir cada vez más enamorado y voy a sentirme cada vez más conectado con ella y voy a sentir que incluso voy a sentir placer de nada más hablar con ella. Y lo mismo va a pasar en la vida en general, entre más aumente mi estado de conciencia, puede ser que incluso por abrir los ojos en la mañana y por despertar comience a sentir un placer profundo como un orgasmo, nada más de darme cuenta que estoy respirando y que Dios me dejó respirar. Pero ese estado de conciencia donde me siento como si tuviera un orgasmo, nada más porque estoy respirando y porque Dios me dejó respirar y porque me dejó abrir los ojos, es el nivel de conexión que yo tengo con la realidad.
No solo se trata de vivir en tiempo presente, sino se trata de realmente estar conectado al tiempo presente. Y se trata de no solo estar conectado, no es nada más como que pues ya ahí abre los ojos y a ver qué observas, sino es estar consciente de tu respiración, del viento, de tus manos, de tus pies, de tu cuerpo, de tus uñas, de tus cabellos, de los vellos de tus brazos, de cada célula de tu cuerpo. Eres consciente de todo y y sabes que está vivo tu organismo y sabes que estás recibiendo vida del creador, pero estás en esa apreciación de la vida. Estás en esa apreciación de la vida y entonces entiendes que hasta una lágrima o una gotita de saliva tiene un poder y una magia muy especial. A eso se le llama ser un mago. Es como potencializar lo que para unos es común porque viven en el pasado o en el futuro, tristes, deprimidos o solamente enfocados en lo material. Pasar de ese nivel como de, pues sí está viviendo, pero por vivir nada más, respira por respirar, aún estar viviendo con un propósito, aún estoy respirando porque tengo un propósito, estoy vivo y estoy vivo, pero tengo un propósito, entiendo que tengo un propósito y ese propósito justamente es eso. Entiendo que si la luz me dejó respirar es para que logre la transformación, para que logre la meta, para que logre el cambio, para que me enamore más. Hoy me voy a enamorar más de mi mujer. Hoy voy a hacer crecer mi vasija del dinero. Hoy voy a hacer crecer mi relación con mis amigos. Hoy voy a hacer crecer mi relación con mis hijos. Hoy voy a hacer crecer y ese debe ser como el entendimiento de la vida, o sea, y eso me debe de entusiasmar en la mañana. Hoy es una oportunidad para sentir más placer. Cuando las almas entienden que vienen por más placer y esa es su misión, es sentir, es llevarse placer todos los días. Pero fíjense de dónde viene el placer. No es un placer que venga de fumarme un cigarro, o no es un placer que venga de tomarme una cerveza. Porque a veces cuando las almas tienen esa misión de venir, de tomar placer, las almas sustituyen como una botella de alcohol por el placer a lo mejor de vivir el proceso y de sentirme enamorado de mi esposa, ¿no? Y sustituimos el placer, ¿no? La lujuria y muchas de esas cosas son sustitutos de placer. Si en el momento me excito, pero no estoy realmente, no pasé por el proceso y entonces es un placer como momentáneo. El placer del que les estoy hablando es un placer que no se va a acabar cuando tengas el orgasmo, sino es un placer que va a seguir y a seguir y a seguir. Y por eso era importante entender que las cuatro fases de la luz tratan de tener una continuidad. Entonces, ¿qué significa? Pues que todo es continuo, nada va a acabar en tu vida. El amor de una relación de pareja puede crecer, 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 crecer infinitamente. Y si sabes, y si aprendes a tratarla y aprendes cómo asumir responsabilidad y aprendes a valorarla y apreciarla, la unión que logra esa pareja puede estar en un nivel tan profundo que cuando descarnes y descarne ella, se van a unir otra vez en el cielo. Y así, o sea, y si se encarnaran nuevamente, se encarnarían los dos por la fusión de energías que tienen. Por eso cuando alguien dice, no tengo dinero, no me va bien, estoy mal económicamente, es una persona que está anclada de manera muy pobre a la energía del dinero. Es una persona que no está comprendiendo realmente cuál es la función del dinero en su vida. Es una persona que no está realmente fluyendo su energía con la energía del dinero, porque si lo estuviera haciendo, la persona tendría todo el tiempo dinero. O sea, podemos tener todo el dinero, todo el tiempo. ¿Y cómo le hago? Pues ese es el secreto, ¿no? Hay que profundizar en el tema y hay que entender cada vez de manera más profunda para qué sirve, cuál es su función, cuáles son los vicios que debo vencer, etcétera, etcétera, etcétera. Entre más analice ese tema y más practique lo que aprenda, más vasija para tener dinero tengo. Y puede ser que yo genere una vasija tan fuerte con el dinero, y eso le pasa a muchas almas,
Puede ser que mi unión con la lana sea tan fuerte, energéticamente estamos tan fusionados en la misma frecuencia que el alma las almas descarnan, se muere la persona y luego regresa el alma en otra persona, pero esa persona en la que regresa viene con mucho dinero. Pero es porque en una vida anterior, si es que podríamos tomarlo como tiempo, esa persona se fusionó con la energía del dinero de una forma tan profunda que el dinero ya no la abandona nunca. Entonces, qué tanto estás abrazando la energía del dinero, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto estás abrazada o abrazado a la energía del alma gemela? ¿Qué tanto estás abrazado o abrazada a la energía del bienestar con uno mismo, ¿no? Ya deja que soy un maestro en las relaciones y en lo económico. Ni siquiera a veces estamos abrazados a nuestra propia energía. No entiendo por qué tengo estas intuiciones, no entiendo por qué tengo estas necesidades, no entiendo por qué tengo estos pensamientos, no entiendo por qué las cosas no me salen bien, no me entiendo a mí mismo, ni siquiera estoy enganchado conmigo mismo. Entonces, obviamente, si no estoy bien conmigo mismo, no estoy bien con nada. Y las cuatro fases de la luz están funcionando en mí, pero están en un nivel de vibración muy bajo. Y ahí es cuando la persona está teniendo malos pensamientos de sí mismo, tiene dudas de sí mismo, tiene miedos, no se atreve a hacer cosas, no se atreve a quererlo todo, no se atreve a visualizar que lo tiene todo, no se atreve a sentirse merecedor de las cosas, no se atreve a nada de eso, porque la persona está en una fase 3 y 4 consigo mismo. A veces yo conozco personas que dicen, yo estoy súper iluminado y he estudiado y lo que sea, he viajado por el mundo, soy una persona de mundo, pero estás en fase 4 contigo mismo, o sea, en fase 3, o sea, te sientes desconectado, estás con tus dudas, con tus miedos, te da miedo, te da pena, no te entregas, no te abres a hacer las cosas como van, si no le pones peros a la vida, no estás en agradecimiento, etcétera, etcétera. Y ahí es donde uno puede observar en qué fase de la luz está uno con uno mismo. Entonces, a lo mejor, ¿qué significa estar en fase 1 y 2 con uno mismo? Pues soy una persona que está en agradecimiento, he dejado de quejarme de la vida, dejé de ver lo malo, dejé de juzgar a las demás personas. Eso es entrar en fase 1 y 2 con uno mismo. Pero la mayoría de nosotros no está en ese nivel. Entonces, obviamente, no puedo pedirte, conecta con la energía de tu esposa en un nivel sobrenatural porque contigo mismo estás mal. Entonces, tendrías que ir hacia ti mismo y empezar una relación contigo mismo y tomar responsabilidad. La responsabilidad sería, dejo de juzgar, dejo de quejarme. Ya me caché que soy chismoso, dejo de decir chismes. Ya me caché que tiendo a ser como muy pesimista, dejo totalmente del pesimismo y empiezo a hablar cosas positivas todo el tiempo. Entre más yo profundice en mí y me conozca, puedo manejar las cuatro fases de la luz y llevarlas hacia afuera, hacia arriba y hacia adentro. Entonces, ¿qué significa llevarlas hacia arriba y hacia adentro? Pues que la luz justamente está adentro y arriba de mí mismo. Entonces, necesito llevar mi vida hacia adentro y hacia arriba. Y es un proceso que estoy viviendo en este momento, pero en este proceso, pues deja de sentirte mal, deja de sentirte desconectado de la vida, deja de estar como si fueras una persona sin rumbo, una entidad sin vida, una persona sin propósito, una persona amargada, una persona sin energía. Si tú eres así, pues estás en un nivel muy bajo. No importa que me digas, es que, ¿sabes qué? Yo soy tal cosa y tal persona y tengo tales tatuajes y tengo tales reconocimientos, no importan tus reconocimientos, no importa nada, no estás recibiendo la luz que la vida te está otorgando. Lo que el creador quiere para ti no lo estás recibiendo, ni siquiera estás dejando que las cuatro fases de la luz te transformen a ti. Ni siquiera estás permitiendo que ese proceso de maduración se dé en ti. Entonces, obviamente,
pues deja de exigirle a los demás que cambien, ¿no? Y cambia tú. Y así es como cada uno debe ver su propia película, ¿no? Así es como cada uno debe ver su propio proceso. Es importante que, pues, te abras un poco a percibir entonces en este momento en qué punto y nivel estás. Y también sería importante entender y a lo mejor podríamos abrir a preguntas y respuestas para que sean casos específicos de cómo elevar tu energía y llevarte otra vez a fase uno y 2. Quiero que les quede claro en esta clase de hoy cómo renovar nuestra energía y que no nos acostumbremos y nos adaptemos a que seamos personas pesimistas, derrotistas, fracasadas, sino que nos llevemos esa energía, la transformemos nuevamente en fase uno y podamos volvernos la persona que venimos destinada a ser. Pero bueno, para eso pues necesitamos que participen, ¿no? Empezando por ahí. Bueno, a ver si quieren participar. Vale, adelante. ¿Quieren decir algo? Sí, Cris, yo creo que lo importante es permanecer en la fase uno, fase 2, sin tener que pasar la 3 y a la 4. La constancia, el estudio, el aprendizaje, el llevar a cabo todo lo que se aprenda, te mantiene entre la uno y la 2 y te regresa siempre a la uno. Pero con conocimiento de causa, con un proceso en el que sepas a dónde estás, en un hoy, en el momento, y que no te haga sentir que eres merecedor de todo sin haber hecho nada. Muy bien. Oye, José Luis, ¿qué porcentaje de tu día te has descubierto que estás alegre, que estás feliz y qué tanto tú expresas esa felicidad y esa alegría de estar vivo hacia tu familia, hacia tus hijos, por ejemplo? Sí, casi todo el tiempo pretendo hacerlo. Igual cuando voy a algún lado o sencillamente si voy a un centro comercial y compro algo, siempre le doy algo al que está empaquetando porque normalmente son adultos mayores. El día de ayer me sucedió que le di una moneda al que estaba empaquetando y me dice, es de a 20 pesos. Sí, te estoy dando 20 pesos. Y se quedó asombrado porque ya me había dicho otro que en esta zona la gente les acostumbra a dar nada más un peso. Estamos hablando de Satélite, la zona más de mayor poder adquisitivo de esta parte. Y se me hace muy extraño porque luego la gente se sorprende. Nosotros entramos por un corredor y siempre hay un vigilante. El día de ayer le compré una charola con pan y un agua de sabor al vigilante. Era nuevo, entonces se asombró mucho y le alegró mucho el que se le hubiera dado algo. Luego, nada más por ver la cara que pone la gente, no nada más por la acción, sino también por la reacción, nos damos cuenta de cómo estamos moviendo la energía también, porque no nada más es con dar algo, sino también con un comentario, con una broma, con una guasa a la gente, que se hace sentir mejor. Ok, muy bien, pues el objetivo es justamente mantenernos, eso es mantenerse en alta frecuencia y si se dan cuenta es como que las cuatro fases de la luz es como como la explicación de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues analicen desde la mañana, ¿no? O sea, cómo me comporto desde la mañana, qué tan alegre estoy, qué tan apreciativo estoy de lo que está pasándome, qué tan apreciativo estoy incluso de lo que no me dan, qué tan apreciativo estoy incluso de lo que la luz no me da, porque a veces no me llega lo que yo quiero, a lo mejor quiero que llegue el dinero y no me llega el dinero, y qué tan apreciativo estoy de que no me llegue.
entendiendo que la luz es la fuente. Y si lo está haciendo así es porque es lo mejor para mí en este momento. Entonces, ¿qué tan apreciativo estoy de ese evento? Es importante entender. No hay que movernos en función de que tenemos o no tenemos, sino hay que movernos en función de que sé que la luz lo tiene todo y me lo quiere dar todo. Y si en este momento, si a pesar de que la luz me lo quiere dar todo, en este momento no me está llegando lo que yo estoy esperando, significa que esto que estoy viviendo es lo mejor para mí. Esto es la mejor situación que me pudiera estar pasando. Eso es importante que lo analicemos, ¿no? Es importantísimo porque a veces nos movemos como por me fue bien, me fue mal, lo entendí, no lo entendí, no sé, aprendí, no aprendí, pero a veces inclusive quiero aprender algo y no lo aprendo y la luz quiere que no lo aprenda, porque en ese momento eso es lo mejor para mi alma, que no lo aprenda. Quisiera que me fuera muy bien el día de hoy, hoy metí la pata con todo mundo. Pues hoy la voluntad de la luz es que metiera la pata con todo el mundo. Eso fue lo mejor para mí. ¿Saben? Es como si fuera un entendimiento completo de aceptar la vida como es. Eso es Shade, esa palabra, como es. No querer a un Dios que sea como yo quiero que sea, sino más bien aceptar a Dios tal y como Dios es conmigo y aceptar lo que Él decida como lo mejor para mí y estar alegre por esa situación. ¿Saben? Es un nivel como un nivel profundo de unión y de aceptación completa hacia hacia la situación, hacia las personas y hacia mí mismo, porque a veces también somos demasiado exigentes con uno mismo y por eso no nos atrevemos a hacer cosas. Conozco personas que dicen, cuando esté guapo, pues ya me atrevo, ¿no? Pues nunca vas a estar más guapo que hoy, o sea, siempre eres la misma persona. O nunca te vas a ver mejor que hoy, a menos que, no sé, te hagan una operación de cara o algo así, ¿no? Pero al final, si eso nunca llega, nunca te atreves, porque nunca te aceptaste que así estás bien y que así es como puedes lograr tu destino. O sea, no se trata de tener algo inalcanzable. Y es que eso nos ponemos como esas metas inalcanzables y por eso estamos frustrados, porque de entrada mi meta de que cuando esté más guapo me voy a atrever, jamás me voy a atrever entonces. Más bien debo entender, así como Dios me creó y la cara que me dio y el rostro que me dio y la personalidad que me dio, estoy excelente, es lo mejor que me pudo haber pasado. Me dio lo mejor. Ese es el nivel de amor que debemos tener hacia nosotros mismos. Ese es el nivel de amor y de aceptación que debo tener hacia mí mismo. Así soy perfecto. Sí quisiera cambiar, sí voy a, no sé, a hacer una dieta, lo que sea, pero no dejo de amarme. O sea, no dejo de amarme y lo hago por amor, no por miedo ni por temor, ¿no? Por amor a mí mismo. Y esa es la parte como de entender, si hoy metí la pata 11 veces, pues la luz quiso que metiera la pata 11 veces y entonces estoy alegre con Dios y estoy bien con Él y estoy bien conmigo. No importa, me equivoqué, ya sé que ahí siempre meto la pata, entonces evito ya mejor meterme en ese sitio porque sé que meto la pata. ¿Saben? No me presiono, no me maltrato porque me equivoqué, pero tampoco me vuelvo a exponer a que me vuelva a equivocar. Así es como uno debe aprender sus límites y sus fortalezas, ¿no? Pero sobre todo debemos aprender nuestros límites. O sea, sé que siempre que hablamos de este tema siempre la riego. Bueno, pues ya ni modo, ¿no? Ya la regaste. Hablando de ese tema, justo la regaste, pero entonces ahora evita la siguiente situación. Cuando se presente, mejor evítalo. No te metas en camisa de 11 varas, pero entiende que Dios quería que te equivocaras. ¿Sí? Es importante que Dios entendamos eso. Dios quería que me equivocara. Dios quería que no supiera la respuesta. Entonces, no está mal no saber una respuesta, no está mal que no me fuera increíble hoy. Lo que está mal es que yo crea que está mal.
porque está bien, así es como Dios determinó que me fuera hoy, ¿sí? Me acuerdo un día que llegué yo así muy, fui a dar, era un curso que me dijo una señora, me contrataron para ir a un lugar, total que me dijo mi esposa, oye, no te vas a preparar, no vas a estudiar, no vas a hacer esto. Dije, no, pues ya ese tema lo domino bien, lo he practicado y practicado y practicado y practicado y así fui, así me fui. Cuando llegué al lugar, vi gente enfrente de, bueno, mucha gente enfrente de mí, pero como que no me salió ni una sola palabra. Luego a verme otra vez, me puse a conectar, ¿saben? Encima de la casa esa donde donde estaba, donde fuimos, había una antena de esas de esas que a veces la gente renta su casa para poner una antena y genera cierta frecuencia. Esas antenas generan frecuencia muy negativa. Pero bueno, había esa antena, pero yo dije, ah, pues la luz del creador me va a tomar y ahorita vamos a fluir, ¿no? Pues resulta que estuve ahí y nomás no fluía ni una sola palabra. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué digo? No, pues no me fluyó absolutamente nada, pero nada, ¿no? La gente ahí así como qué onda con este cuate, ¿no? Pues que está esperando un milagro, ¿no? Que pues había y cosas así. Bueno, ese día me tardé como media hora ahí y al final les dije, ¿saben qué? No les voy a dar la clase hoy, no puedo dar la clase, simplemente no sé qué decir, no sé qué decirles. Discúlpenme porque perdimos el tiempo mutuamente, y ni modo, pues no tengo más que decirles, ¿no? Y así me fui. En el camino sí me sentí un poco como chin, la regué, chin, ¿por qué no dije tal cosa? Chin, ¿por qué? Pero así la mente la tenía en blanco, no sabía ni qué hablar. Me fui y bueno, primero me sentí mal, ¿no? Y dije, no, pues la regué y qué pena con la señora que me invitó personas y todo ese rollo. Obviamente fue la primera y última vez que los vi, porque nadie quiso volver a verme, ¿no? Pero ese día aprendí yo una cosa, o sea, si Dios quiere, si la luz quiere que tenga toda la luz y la enseñanza y la sabiduría, qué bueno que fluya. Pero si un día Dios quiere que no salga nada, y un día quiere que camine, que corra, que brinque y que llegue a la meta, y otro día quiere que me tropiece y que no llegue a la meta, las dos cosas están bien. Ninguna de las dos cosas me hace mejor o peor persona. Las dos cosas simplemente son lo que me tenía que suceder, ¿sí? ¿Para qué me tenía que suceder ambas, cualquiera de las dos cosas que me sucedieran? ¿Para qué me tenían que suceder? Para llevarme nuevamente de la fase 3 a la fase 1, para madurarme, para nuevamente recuperarme, para tomar responsabilidad, no sé, ese día me quedó muy claro a mí, dije, no vuelvo a venir a un curso, a una conferencia, a un seminario, alguna cosa que me inviten sin haber preparado algo, traer una presentación o traer algo por escrito, o traer aunque sea un cuaderno con las cosas ahí escritas, para que no me vuelva a pasar esto, ¿no? Pero les juro que ese día me quedé, o sea, con la mente en blanco, ni cotorreaba a la gente y les dije cosas, pero realmente no, pues no hubo luz ese día, ¿no? Para ellos. Pero yo siento que para mí hubo mucha luz porque aprendí lo que Dios quería, ¿no? Que a lo mejor que tomar responsabilidad, que me lo tomara en serio, ¿no? O sea, tómatelo en serio, va en serio. Y así como ese ejemplo, les puedo poner muchos ejemplos en mi vida, que a veces yo he querido que las cosas me salgan bien y que yo sea perfecto y que yo no me equivoque, y resulta que son días que todo me sale mal, ¿no? Y todo me equivoco, y todo lo que hago no lo hago bien. Pero esos días que las cosas no salen bien y que ya la regué y que ya me equivoqué, cuando termine el día digo al final, está bien, tú querías que me equivocara, ¿no? Eso es lo que tú querías que me pasara, me equivocara. Y está bien, no me siento mal conmigo, no me culpo, no me maltrato, no me lastimo, sino más bien entiendo por qué me hiciste que me equivocara.
A lo mejor querrás que me prepare más, a lo mejor quieres que lea más, que aprenda más, o a lo mejor quieres que vea la situación de otra manera y que lo haga. Saben, a mí me pasa mucho con el tema de las computadoras, cuando programo, hago programas de las páginas web que luego estoy haciendo y y luego hay una cosa que le intento hacer y no me sale, y no me sale, y no me sale, y no me sale. Llevas 3 horas atorado con lo mismo y no te sale, y no te sale, y no te sale, y no te sale. Bueno, a lo mejor Dios quiere que le pare ya. Y así lo he entendido, ¿eh? Cuando algo ya se me atora y se me atora y se me atora, Dios, la luz quiere que me pare. Quito mi atención de eso, me voy a hacer otras cosas. Cuando ya digamos que el estrés y la ansiedad y se desaparece como esa información, regreso y sale. O sea, hay momentos en los que la luz no te va a dejar avanzar. Acuérdense, no hay fin, no significa que nunca vas a avanzar, solo significa que en este momento la luz determinó que no avanzaras, pero regresa mañana y vuelve a intentar. Ese es el secreto. El secreto es no tratar de ser perfectos, sino dejar que somos seres humanos, somos personas, y es importante no tratar de ser perfectos, ¿eh? Porque incluso hasta podemos generar decepción. Es como, wow, yo estaba como endiosando al gurú, al maestro, ¿no? Y de repente veo también sus detallotes y pues me decepciono, ¿no? De incluso de la enseñanza. Por eso es importante que no ocurra esa parte, sino que aceptes que no lo sabes todo. Aceptes que no eres perfecto. Aceptes que hoy fue un mal día. No pasa nada. Aceptes que hoy no fuiste la misma persona entusiasta de siempre, no pasa nada, pero mañana lo vuelvo a hacer. Inclusive les puedo decir que cuando me he equivocado más, las equivocaciones más fuertes de mi vida, ya cuando ya me pasaron, al final me ponía triste, me deprimía unos días y luego ya como que iba recuperando mi autoestima con los años, ¿no? Pero después entendí una cosa, si la regué y si hice algo mal, lo único que le digo a Dios es, ponme otra oportunidad. La siguiente oportunidad que me pongas para hacer esto que entendí que debía hacer y que no lo hice, lo voy a hacer, vas a ver. Ponme otra. Y entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que la energía vuelva a subir otra vez. Y hace que no, vuelva yo a provocar que la luz me siga generando movimiento. Porque si yo me quedo atorado en el rollo de que no pude hacerlo, entonces mi misma mente, mi subconsciente, ya no va a traer otras cosas iguales o mejores. ¿Cómo? Por ejemplo, en una conferencia que di, estaba en la plena conferencia, de repente se para alguien y dice, ya bájate de ahí. ¿Sí? Mi sentimiento fue como de, híjole, ¿qué hago aquí? ¿No? Fue mi primera pregunta, ¿y yo qué hago aquí? Y respondí, todo terminé, pero sí quedé como un poco sentido, como con miedo. Quedé con miedo. La gente que vio la conferencia dijo, no, pues respondiste bien y lo manejaste bien, pero yo sí quedé sentido, quedé con ese miedo. Entonces, y como me quedé con ese miedo, después las conferencias que di ya fueron muy esporádicas, pero era algo que se me estaba presentando muy, o sea, mucho. Entonces, yo descubrí que a lo mejor si en ese momento, en lugar de haberme quedado con ese miedo, yo le hubiera dicho a Dios, ok, ponme otra. Sí quiero, ponme otra. En ese momento luego hubiera vuelto a subir mi energía y mi subconsciente hubiera generado otra situación. O sea, la respuesta a cómo tomamos las cosas que vivimos es lo que genera nuestra película en el futuro. Entonces, por eso es importante que ustedes aprendan, que todos aprendamos, ¿no? A no sentirnos mal, sobre todo con nosotros mismos, sino más bien tenemos que aprender a aceptarnos tal y como somos y aceptar las situaciones tal y como son
y aceptar la voluntad de Dios tal y como es. Que no nos dé miedo saber la verdad. Ahí me dijeron, la Kabbalah es la sabiduría de la verdad. ¿Estás listo para que te diga la verdad? Y uno dice, sí, 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 yo estoy listo, soy Superman, yo voy y me dono a mí mismo, casi, casi, ¿no? Pero cuando te empiezan a salir todas tus verdades, empiezan a salir todos tus detallotes. Y entonces sí es importante que los acepte. O sea, acéptalo, es parte de ti, es parte de tus errores. Pero esos errores la luz te los está dejando con un propósito. Hay que encontrar ese propósito para poderlos transformar. Les digo, y cuando no lo puedas transformar, simplemente evítalo. Evita las situaciones que te hacen cometer errores, pero no te lastimes y te culpes. O te enojes contigo mismo, ¿no? Porque eso es como lo que regularmente hacemos y por eso la energía ya no fluye. Cuando una persona esté estancada en su vida en cualquier área, es porque esa persona llegó a un punto de enojo, está frustrado, está enojado, ya su energía ya no está caminando porque ya no aceptó lo que está pasándole. Ni siquiera está aceptando lo que está oyendo, lo que está viendo, no está aceptando nada. ¿Dudas? Nada más un comentario, Cris. Hace tiempo utilicé a un profesor que ya estaba jubilado y traía un taxi, y él era de los pocos que a las 5 de la mañana pasaba por mí para llevarme al aeropuerto. Él era de Tapachula, en Chiapas, y ellos traen unos refranes me decía, pregúntame cómo estoy, y me decía, no, yo estoy a toda madre, porque nada más le va mal a los huevones y a los que no hacen nada, a los flojos y a los huevones. Tal vez con estas palabras se entienda más de que, por decir, no hay antenas que te difundan algo malo que te haga bloquear. Yo estudié telecomunicaciones y sabemos que todas las antenas funcionan igual. Es más, la base es una varita mágica o un cuchillo. Si tú hubieras pensado que la antena que tenías arriba de ti te podía aumentar 10, 100 veces el conocimiento y la luz, te hubiera hecho una persona mejor en ese momento. Del Toro no es el mejor guionista, pero siempre tiene un guión para hacer las cosas. Entonces, cuando va uno debe llevar ya su guión de qué va uno a hacer. Si yo voy a hablar de algo, pues llevo mi acordeón, llevo mi libreta de cuáles puntos voy a tratar, qué voy a hacer, cómo lo voy a decir, lo ensayo antes, lo pruebo antes, lo hago delante del espejo, me figuro que estoy en el escenario, que lo hago y que toda la gente me va a aplaudir. El chiste es estar bien preparado para todo. Y la otra es que no se debe de responder con el estómago, sino con cabeza fría. Eso quiere decir que impulsivamente no se debe de hacer nada, sino, ok, ya no puedo hacerlo hoy, lo hago mañana temprano, ya con calma. Pues sí, lo que dices es cierto y en su momento, pues lo que me pasó, por ejemplo, pues para mí fue una enseñanza como de tomar más responsabilidad y hacer las cosas con más madurez, ¿no? En esa ocasión pues, yo tenía como veintitantos años, pero bueno, al final son experiencias que te van formando, te van preparando y te van haciendo crecer. Lo más importante de la lección de hoy es entender que todo lo que nos pasa viene de la luz y, y está bien. O sea, está bien. No, no lo pude haber resuelto mejor. Los sabios dicen, si tú intentas resolver un problema, aunque no lo resuelvas, pero lo intentaste y lo intentaste y lo intentaste, la luz te ayuda a resolverlo.
Pero a la persona que ni siquiera lo intenta, pues la luz obviamente no le ayuda. Entonces, sí tenemos que intentar hacer nuestra vida, intentar hacer las cosas, aunque veas que no se puede. Como alguien que pone un negocio y ve que no sale y no sale y no sale, pues inténtalo, 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 inténtalo. Y va a llegar un momento donde la luz te va a ayudar a que se haga, nada más porque lo estás intentando. Ahora sí, Shay. Bueno, es que tenía que ver con eso que estás diciendo. Todavía no puedo acabar mi tesis. Entonces, una parte de mí me critica y me juzga. Digo, pues ya tanto tiempo dije que lo tenías, entonces fácil, ya pasó un año, la acabas. Ya avancé más en esta semana, ya voy en el capítulo 4. Pero aún así no puedo acabar. Pero entonces, pues sí, ya entendí que lo que hay que hacer es seguirlo intentando y dejar de juzgarme, porque no lo he acabado antes, ¿no? Quizá, pues sí debí, si pude, bueno, hubiera podido, pero no he podido, o sea, no lo he acabado. Pero si me juzgo y me critico, A lo mejor si es algo que estás postergando, yo creo que te digo que a veces cuando nos damos cuenta, lo aceptemos y nos aceptemos así, está bien. La luz quería que no lo hiciera antes, pero ya me di cuenta que es algo que me está haciendo daño. Entonces trato de evitar el postergar las cosas. Pues ahorita lo que tienes que hacer con ese tema es ya no lo postergues. Cualquier momento que tengas libre, siéntate y escribe. O sea, así hazlo, así, trabaja contigo misma, así, momentos así. Por ejemplo, tengo una hora, pues me siento a escribir, ¿sí? Ni siquiera esperes como la inspiración o la sabiduría o el conocimiento. Tú siéntate y escribe. Cuando la luz vea que estás escribiendo, te va a llegar el conocimiento y si hay cosas que ignoras, te va a llegar, y si hay cosas que ya aprendiste, lo vas a recordar y lo vas a plasmar. Lo único que tienes que hacer es trabajar contigo misma y evitar como esa parte de postergar. okay. Muy bien, Gracias. pues excelente. Si no hay más comentarios, pues entonces cerramos nuestra sesión de este día. Luis, buenas noches. Buenas noches. Oye, fíjate que pues tú sabes que a mí siempre me pasa de todo. Justamente ahorita el coche no quiere arrancar y estoy varado, pero estoy en una actitud muy positiva, o sea, justamente adecuada a la clase. Pero quiero preguntarte si es malo, o sea, si siempre se tiene una actitud de agradecimiento con el creador y siempre en todo momento, como ahorita, nos detenemos a pensar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué el coche se me paró? Y agradezco la oportunidad de, no sé, que a lo mejor, pues Dios me libró de algo más adelante o que tengo que aprender de este momento, si siempre nos mantenemos como en esa actitud propositiva. ¿Realmente hay fases de la luz? O sea, no es estar todo el tiempo como en fase uno, si realmente todo el tiempo estás con pues con este amor, con este agradecimiento hacia Dios, hacia todo lo que te pasa, incluso lo que pueda parecer malo, ¿no? Porque pues, por ejemplo, que se te descomponga el coche implica ciertas situaciones, ciertos esfuerzos, pues, ciertas cosas que implica hacer las cosas como todo. Pero si nos mantenemos con actitud positiva, entonces realmente hay rompimiento de vasija en algún momento o realmente o sea, si siempre mantenemos como esta actitud de enamoramiento hacia la vida y este agradecimiento no es como, o sea, no sé si se vivan como todas las etapas de la fase de la luz, como que de eso todavía no me queda muy claro. Toda la clase de hoy se trató de cómo evitar la fase 3 y 4. Y justamente es esto que dices, ¿no? Es como, pues bueno, pasó esto, pero pues está bien, lo acepto y tomo responsabilidad. Y eso va a hacer que rápido lleguen los recursos, los medios, y entre más asuma la responsabilidad de lo que te está pasando, la luz te hace llegar los recursos para que lo arregles. Entre más te quieras victimizar y te sientas mal y te quejes y lo que sea y rechaces la situación, más te vas a tardar en generar el dinero, en que hagas las cosas. O sea, con Dios, para que todo esté siempre en continuo movimiento, tengo que tomar responsabilidad de todo. Por ejemplo, a veces la gente nos cobra, ¿no? Y a nadie nos gusta que nos cobre. Y cuando rechazo el pago,
y no asumo la responsabilidad y digo, ok, tomo responsabilidad, voy a pagar. Aunque en este momento no tenga, pero aguántame, ¿sabes qué? Dame 2 días, te voy a pagar. Eso hace que se mueva la energía y hace que se genere el recurso, ¿no? Como que atraemos. Eso es lo que genera la fuerza de atracción de la luz. Entonces, independientemente de lo que nos pase, yo creo que es importante que tú pues tomes responsabilidad y digas, está bien, pues un coche se descompone, no hay problema, pero también se repara y lo voy a reparar. Y así, punto. O sea, Ok. sin darle como una fuerza mayor en tu mente, decir, ya Sí, se no tomarlo descompuso, tan en serio como de, ya voy creo a que ya tener fue. que gastar Pues ya millones de pasó, pesos. lo tengo que hacer y ya. Así, punto. O- Oye, Y Cris, y hay momentos, bueno, me imagino, ¿no? Porque también he pasado como varias situaciones en las que amistades, etcétera, pues aparentemente ha habido un rompimiento de vasija, pero también se me han abierto muchas otras oportunidades, en muchas cosas, o sea, a pesar de que ha habido como varios rompimientos de vasija, también se abren como otras cosas, otras posibilidades, empiezan a llegar más cosas. Entonces, el rompimiento de vasijas, mi pregunta es si en ocasiones es necesario o siempre es inevitable, o sea, siempre es inevitable la ruptura de vasija, o hay vasijas que en algún momento sí se tenían que romper para pasar a un proceso uno de fase de la luz, pero en otra situación donde Dios me requiera. hay muchas situaciones que aunque asumas la responsabilidad y digas, yo hago el cambio y hago el esfuerzo, las personas se tienen que ir. Entonces, por eso lo que no tenemos que hacer es forzar o controlar. Si tú te esfuerzas por una situación y a pesar de que te esfuerzas, la persona dice, me voy, suéltala y déjala que se vaya. Pero yo ya estoy consciente de que hice mi esfuerzo. Entonces, como hice el esfuerzo y ella se fue después de que yo hice el esfuerzo, entonces lo que viene va a venir en un nivel de conciencia más elevado y va a venir en un nivel de placer hacia mí más elevado. Pero si el rompimiento de vasijas se dio por tu irresponsabilidad, ahí es todo lo contrario, porque entonces viene otra fase 1, viene otra persona, pero viene en una baja frecuencia, incluso más baja que la que se fue, porque te digo, o sea, podemos provocar el rompimiento de vasija por irresponsabilidad. Puede ser que no sé, maltratar a alguien o lo traté mal o me equivoqué con una persona, o le dije algo que no estaba bien y la persona se fue. Y entonces después viene otra persona que me empieza a tratar mal a mí, es como medio berrinchuda, es como que me hace cosas negativas. Híjole, esta situación que se me está dando está muy rara. Es porque no tomé responsabilidad con la otra y no traté de resolver las cosas. ¿Sí? Entonces, eso aplíquenlo a todo, ¿no? Por ejemplo, decíamos hace rato una deuda. A veces elegimos decir no pago. Le debo al banco, pues no pago y ya no pago y así ya lo arreglé, ya lo solucioné y yo mismo lo llevo a fase 4, la situación. Entonces resulta que, bueno, ya no pagaste, está bien, le quedaste a ver a ese banco y después te llega otra situación que te endeuda más. Regularmente cuando le des a un banco, empiezan a llegar más deudas. Entonces, esas otras deudas que están apareciendo en tu vida son son porque y llevaste a fase 4 de la luz un evento tú mismo. No hiciste lo posible porque no se fuera a la fase 4 la situación. Entonces es importante que tratemos de no llevar nosotros mismos a la fase 4 las situaciones y tratar siempre de tomar responsabilidad y tratar de arreglar lo más que podamos o de reparar lo más que podamos las situaciones. En general, sí, y eso te lo digo porque si están llegando cosas a tu vida, pues nuevas, tienes que analizar. Si los rompimientos se dieron por tu irresponsabilidad y por tu falta de amor y de cariño y de compromiso,
o se dieron porque sí tuviste todo eso, pero simplemente las personas se fueron y se tenían que ir. Y ahí es donde te vas a dar cuenta la frecuencia vibratoria y el nivel de energía que tienen las situaciones que van a llegar a tu vida nuevas. Bien, las preguntas a mí me gustan mucho porque nos ayudan a ver cosas que en la clase no vimos. Bien, Ok, Miguel. pues, Muchas gracias. vale. ¿Tú quieres decir algo, Marianita? Que a mí me pasa mucho eso con los caballos. O sea, siento que pico piedra y pico piedra, 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 y no me puedo. Pero cuando, pues como que eso me entristece, porque es algo que deseo. ¿Sí me explico? O sea, porque sí lo veo como mi forma de ser mi sustento, como mi hobby, como mi pasión, o sea, con la profesionalidad y la formalidad de un trabajo, ¿no? O sea, no lo veo, bueno, sí también, ¿no? Pero, o sea, como deportivo, así de, ¿qué más? No, o sea, lo veo bien. Y siempre que estoy siendo constante, que me está yendo bien, que estoy trabajando con caballos, algo pasa. Como De que, cualquier situación, o sea, por ejemplo, en todos mis trabajos que he tenido con caballos, han pasado cosas y por eso me he salido, ¿no? O con las clases, dejaron de ir mis alumnos. O sea, cosas así. Y cuando me pongo triste, a veces lo que hago es, ya saldrá, ¿no? Y me enfoco en otras cosas. Y luego sale. Pero siempre, o sea, no puede ser constante. No puede ser seguido. ¿qué es lo que te crees que te está haciendo falta trabajar? Poniendo, o sea, en contexto lo que vimos hoy en la clase, ¿cómo qué crees que te faltaría trabajar como para elevar la frecuencia y que empezara a fluir más y más y más y más y más y más en el tema específico de tu trabajo? Yo siento que a veces soy muy negativa. O sea, como que tiendo a emociones muy negativas o tristes. O sea, tu No problema, sé si depresivas, pero sí así tu como... problema no es con la actividad que haces. ¿Estás de acuerdo? Eso te emociona, te entusiasma y te hace ser, Sí. y eres constante. Sí. Tu problema es más bien contigo misma. Sí. Entonces, ahí en contigo misma, ¿en qué fase de la luz estás? Entre 3 y 4, ¿no? Quizá 3 y 4, sí. Y fíjate, entre 3 y 4. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para llevarte nuevamente a la fase 1? Si dijimos tomo responsabilidad conmigo mismo y me elevo a la siguiente frecuencia. ¿Cómo tú misma levantarías tu energía? No sé, ya te diste cuenta, por ejemplo, no soy muy negativa, digo, a lo mejor hablas y dices cosas negativas, no sé, tendrías que observarte. Seguramente ya te conoces. Más bien sería cómo tú puedes entonces empezar a apreciar la vida desde la mañana, agradecer todo lo que estás viviendo, agradecer que estás viva, agradecer que puedes estar con un caballo, agradecer que puedes respirar, que tu organismo está bien, agradecer que tienes salud, agradecer que tienes, no sé, una pareja, agradecer todo lo bueno y lo malo que te pase, aceptarlo y agradecerlo. Si tú aprendes a aceptar todas las cosas que te pasan como que es la voluntad de Dios y los empiezas a agradecer y lo empiezas a valorar y apreciar como algo bueno, estoy segurísimo que vas a empezar a tener éxito con tu trabajo. Porque muchas veces, o sea, bueno, yo me siento agradecida, ¿no? O sea, de que no me hace falta nada, gracias a Dios. O sea, muchas cosas, ¿no? Sí me siento agradecida. Pero o sea, cuando dejo de tener así como que chamba, me pongo triste y esos mismos pensamientos o esa emoción hace que tenga como dudas, ¿no? Digo, y si no tengo trabajo porque no soy tan buena, y si no me contratan porque no me ven potencial, o ese tipo de cosas. Y entonces empiezo como así, y me cuesta mucho trabajo otra vez. O sea, como que es un tema más como de autoestima, Sí, yo creo que sí. más allá de, porque pues con el trabajo eres buena, ¿no? Yo te he visto, eres muy buena y eres muy dedicada. O
sea, yo creo que con respecto al trabajo no es el problema, sino el problema más bien es contigo misma de cómo tú te tienes que aceptar y también sabes que tenemos que aceptar también los ciclos de nuestro trabajo. Por ejemplo, yo tengo un trabajo en el que gano dinero de ciertas formas. Y entonces, aunque yo quisiera ganar dinero de otra manera o generarlo de otras formas, no se da y no se da y no se da. Entonces tengo que aceptar que lo que yo elegí tiene ciertas formas de generarse el dinero. Entonces, aunque no lo genere y aunque en este momento no me estén contratando, eso no significa que yo no sea muy bueno en lo que hago y que me entusiasme lo que hago y que yo entienda que es mi propósito de vida. O sea, no me valoro porque me hablen o no me hablen, o porque me recomienden o no recomienden, sino mi valor ya lo tengo. Y debo entender que mi trabajo a mí me pasaba mucho con mi trabajo, ¿no? O sea, que a veces yo me desvalorizaba a mí mismo porque las personas decidían, pues ahora me voy a hacer budista, ahora voy a ir al Tíbet, ¿no? Y ya voy a dejar la cábala. Y eso me desvalorizaba, pero después entendí que está bien, o sea, es parte es la misma enseñanza y es parte del proceso que esta persona tiene que vivir y está bien que se vaya. Pero pienso de esta manera, pero si se va, significa que Dios tiene algo para mí que me va a dejar más que esa persona que se fue. Y es ahí cuando llegan otras personas y traen otra vibra y traen otra energía, pero es algo como que necesitas entender como que no eres tú, sino es la luz la que te lo está dando o te lo está quitando. Y si la luz te lo está quitando y la luz es la fuente, entonces dile a la luz, dame más, dame más, dame más, dame más. Yo te aseguro que si tú todos los días te levantas en la mañana y le dices a Dios, dame más alumnos, te empezarían a llegar alumnos, que te recomendó tal, que de tal persona llegó, que alguien te vio en Facebook, en TikTok y así es como empiezan a llegar las personas. Pero tú lo tienes que, como que tener, que es tu relación con Dios lo que está fracturada. Entonces, en lugar de pensar, soy yo el que lo está causando, tienes que pensar, es Dios el que lo está provocando. ¿Para qué? Para que se lo pida. Y lo que Dios quiere es eso, que se lo pidas, que hables con él y que le digas, mándame un alumno, y cuando te llegue el alumno te des cuenta que fue que tu oración lo provocó y decirle a Dios gracias y dile, mándame otro, y mándame otro, y mándame otro, y nunca pares de pedir más y más y más y más y más. Es importante que cada día pidamos sustento todos los días, todos los días, todos los días, porque de ahí es de donde nosotros vamos a tener momentos de paz en el futuro. O sea, si todos los días pido sustento, va a llegar momentos donde puedo estar relajado con el tema económico, con el tema de trabajo, me voy a sentir realizado y muchas cosas. El problema es que a veces nos llega chamba y pues descuidamos ya, bueno, aparte tal vez ni siquiera somos totalmente conscientes de que es la luz la fuente, ¿no? Entonces ahí yo creo que quita tu atención de ti y pon tu atención en la luz y dile a Dios, lleva tu relación con Dios otra vez a la fase 1 y dile a Dios, dame más. A lo mejor es porque estás deprimida o estuviste deprimida, es por lo que ha pasado. Entonces, lo que tienes que hacer es, como ahorita es, lleva la depresión, llévala nuevamente a la alegría y dile a Dios, mándame más y más y más. Tú eres una persona que siempre manifiesta todo lo que quiere. Yo te conozco y siempre has manifestado todo lo que está en tu mente. Entonces, pues, pero ahorita es normal que estés deprimida. También es parte de lo que pasó en tu vida, es algo que amerita esa depresión. Solo que a lo mejor ahorita Dios ya quiere que brinques a otra cosa, ¿no? Otro canal. A otro canal. Y no dudes de ti, o sea, no dudes de ti porque no es el problema. Tú no eres el problema. O sea, el problema es que no, como que se te olvide esa parte. Y es normal porque nos deprimimos. Y también acepta, estoy deprimida, ya ni modo. Pero ya quiero salir de esto. Dios, ayúdame a salir de esto. Y date cuenta cuando estás contenta y no estás deprimida, como si tienes muchas chamas siempre. O sea, te cuenta cómo son como lo que hace tus altibajos tus estados de ánimo. Ahí es donde yo creo que la luz te está como enseñando, ¿no? Muy bien, pues
Muchas, Yo tengo una duda, Cris. sí, adelante. Bueno, es que tú decías que todo es un plan perfecto de Dios, ¿no? Básicamente, pues yo entendí que hay que aceptar la voluntad de Dios, pase lo que pase, porque pues ya todo está escrito. Pero, por ejemplo, si tú te aferras a algo porque dices, no sé, por ejemplo, en una carrera, ¿no? Que digas, yo quiero ser maestra porque es lo que a mí me gusta, pero no estás aprendiendo, no está fluyendo, de repente ya no tienes dinero para ir a la universidad o cosas así, ¿no? Y se empieza como que a trabar y se te abren otras puertas, pero tú a fuerzas quieres que eso pase. ¿Puedes hacer que cambie el destino o lo único que tienes que hacer es no forzar las cosas ni controlarlo y que sea lo que Dios quiera? Qué buena pregunta, ya que, y fíjate que la respuesta a esa pregunta es, la luz quiere darte todo. Y si tú te, por ejemplo, quiero ser maestra y no se te dan las cosas, no se te ha dado porque tu energía aún no está enganchada con eso. Entonces, pero si tú te esfuerzas, si te levantas un día y vas, y otro día vas, y otro día vas, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de algo que vi hace mucho tiempo, como a los 22 años. Vi una película de un pastor, eso fue por casualidad, llegué a una casa y la estaban viendo y me sentaron en la sala y estaba la película. Pero era un cuate que le gustaba leer la Biblia y hablar de la palabra de Dios, ese era como su sueño, pero vive en África. Es real la historia de un pastor real. Vive en África y pues donde vivía no había nada, en medio de la selva totalmente, ¿no? Y entonces el Señor lo que hacía era que se paraba con su Biblia enfrente de los maizales y pensaba que cada maizal era una cabeza, ahora una persona sentada, ¿no? Y empezaba a predicarle a los maizales. Y eso lo hacía diario, 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 diario. Les voy a pasar el video de ese señor, cómo vive. Es el pastor más rico del mundo. Tiene un avión privado. Creo que tiene millones de personas ahí en África que lo siguen y que van a sus conferencias y a sus cursos. Pero cuando ese señor empezó, sus alumnos eran los maizales, los maíces, ahí pues sí, las pencas de los maíces, ese eran sus alumnados, ¿no? Entonces, si lo analizamos desde la lógica, pensaríamos, pues Dios no le manda alumnos, puros maíces, no, mejor ya que se dedique a otra cosa. No, pues ya que se vaya mejor a manejar ahí un taxi o a ver qué hace, porque el señor no tiene futuro. Pero el deseo de ese señor fue tan fuerte que insistió, 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 y por ley de atracción, como tomó responsabilidad de eso, la luz le trajo lo que soñaba. Yo les recomiendo que lo que ustedes quieran, lo insistan y lo insistan y lo insistan y no le acepten al universo un no por respuesta. Si en el momento el universo no se los da es porque no es el momento, pero sigan insistiendo. Les aseguro que si hay un deseo y un sueño en su interior, la ley espiritual dice que ya está dado en otro plano. Por ejemplo, a Mariana que dice que su sueño es todo lo que tenga que ver con caballos, ¿no? Como tu club hípico, no sé, eso es tu sueño, ¿no? Entonces, si tú no lo, si tú por tristeza o por alguna razón lo dejas de insistir e insistir e insistir e insistir e insistir e insistir, como que el sueño lo dejamos en stand-by, pero esa energía ya es tuya. Entonces, lo único que tienes que hacer es encarnarla, es sentarme y visualizar que tengo mi hípico y que yo soy la jefa del hípico y que tengo muchos caballos y que trabajo con ellos y que todos los días lo hago. Y al otro día otra vez, y al otro día otra vez, y al otro. ¿Te acuerdas cómo trabajamos lo de la escuela de Puebla? Igual, haz lo mismo. O sea, es todo, cuando tú te asumes que algo ya lo tienes en tu interior, físicamente va a pasarte. La única cosa para acercarme a algo físico es que tú te asumas. Por ejemplo, en el ejemplo que me puso Jack ahorita, me dijo, si tú quieres ser maestra, pero pues nomás no se te da nada y ni siquiera te llega dinero para ir a la escuela, significa que entonces no es tu destino. Pero si ya que se asume, se visualiza con una profesión, o cualquiera, o no solo con una profesión, hasta con algo material,
Inclusive con Jorge, que dice que se le descompuso el coche. Si en este momento Jorge se asume que su coche funciona y que las cosas se le están yendo increíble y que nunca ha estado mejor y que va caminando en el coche, te aseguro que el coche se va a mover. Algo va a pasar que se va a mover tu coche. Alguien te va a mover de ahí. Pero, y lo mismo con Yaque, o sea, es asumirte, Yaque, que eres, si quieres una profesión, acéptate a ti misma como esa persona. Yo me acuerdo en esa película me dejó muy marcado porque dije, wow, cómo en medio de la nada y ese pastor se hizo tan rico, ¿no? Les juro, pero es muy criticado ese señor porque tiene tanto dinero, pero tanto dinero, y empezó dándole la palabra de Dios a los maíces, ¿no? Ojalá que ustedes aprendan y que todos nos tenemos que mover así, que aprendamos a asumirnos como en quién nos queramos convertir y a manejarnos de esa manera con todo el mundo, como si ya lo fuéramos. Hay que llevarnos a lo más alto de nuestra profesión y hay que manejarnos en ese nivel. O sea, en ese nivel tienes que dirigirte a la gente, en ese nivel tienes que hablar, en ese nivel te tienes que comportar. ¿Para qué? Para que la luz te transforme en eso. Y la luz te atraiga lo que necesitas para lograr eso. Aunque a veces sea por partes. O puede ser por partes porque a lo mejor hay algo que no has aceptado. Pero si tú aceptas totalmente cualquier cosa, por ejemplo, Shady, yo te dejaría de tarea. Asume que ya tienes tu cédula profesional colgada en tu pared. O no sé, o que se la estás dando a tu mamá. Que se la está, mira mamá, ya tengo mi cédula y te la comparto para que sientas ese placer conmigo, ¿no? Para compartir el placer de que terminé otra carrera. Si tú te haces eso y lo haces todos los días, cualquier hora que tengas libre te visualizas, cualquier hora que tengas libre te visualizas, algo va a pasarte que se te va a quitar la flojera y lo vas a hacer. Hasta los defectos se pueden trabajar de esa forma. Se deben trabajar de esa forma. Uh-huh. Muy bien. Vale, ya que pues a visualizarte, ya que luego me platicas cuál es tu plan para que te pueda decir de forma más personal qué es lo que tienes que hacer. Cuídense mucho, nos vemos, que estén muy bien.